vuelta de esta noche, reporte Holocausto. Se conmemoraron recientemente 80 años del Holocausto de la liberación del campo de Auschwitz. Nuestro invitado esta noche es Néstor Garrido, él es miembro de la Junta Directiva del Espacio Ana Frank en Venezuela, es periodista, es guionista, es escritor y además también es mi compañero en la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, es secretario de Mejoramiento Profesional. Néstor, yo te preguntaba cuando nos fuimos a la pausa, pues muchos de los judíos pues vinieron acá a Venezuela. Yo sé que tú eres un escritor que además estás allí en el Espacio Ana Frank, has recogido buena parte de esa historia. ¿Tienes manera, o sea, ustedes tienen manera de saber cuántos vinieron a Venezuela o quiénes fueron, por lo menos la manera como llegaron, un poco esa historia, pues de lo que ellos representaron en ese momento al iniciar esa colonia judía en Venezuela? Sí, la colonia ya existía cuando arranca la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero era una comunidad muy pequeña, muy pequeña, incipiente, vamos a decir así. Antes de empezar la guerra, momentos antes de empezar la guerra, hubo dos barcos de refugiados que andaban dando vueltas por el Caribe, que fueron rechazados en prácticamente todos los lugares a donde llegaron, sobre todo las colonias británicas del Caribe. Y cuando se acercaron a los puertos de La Guaira, lo pequeñito que existía aquí de comunidad, fueron a hablar con el presidente López Contreras y el presidente los dejó entrar. Fueron dos barcos, uno que entró por La Guaira y el otro que entró por Puerto Cabello. ¿Cuántos venían en cada barco? 251 personas. Entre los dos. Entre los dos barcos. Pero 251 personas que lograron desembarcar y que luego establecieron sus familias acá. De esas familias, ¿quiénes, no sé, puedes decir algunos los apellidos? Sí, bueno, los apellidos quizás nadie o muy poca gente los conoce, pero ahí, por ejemplo, ahí venía una señora que todavía está viva, que en ese entonces era una niña, Susi Glicky, que es una famosa escultora, entre ellos. Pero vinieron profesores, vinieron panaderos, vinieron familias que montaron aquí muchas de las marcas que nosotros conocemos. Por ejemplo, la pastelería, una pastelería famosa de Caracas, La Vienesa, era de esa misma gente que llegó. La vienesa lo hace mejor porque lo hace con cariño, ese era el lema, y luego eso pasó a ser el tema de una marca conocida aquí de pastas. Ahora, sigue manteniéndose a nivel mundial, vemos por supuesto, todo el mundo habla del Holocausto, lo que significó, un poco lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que eso más nunca se vuelva a repetir en ninguna parte del mundo. Pero acá en nuestro país, la colonia, los judíos que quedan, siguen, estas nuevas generaciones, siguen, no digamos respetando, sino preservando esa parte de la historia de sus antepasados para que eso más nunca vuelva a repetirse. O sea, ¿le dan la verdadera importancia a lo que eso significó? Bueno, porque dentro del judaísmo el recordar es una obligación, es casi un mandamiento. Recordar y no olvidar, dice el mandamiento, eso está en el Deuteronomio. Por lo tanto, hay una cultura de la memoria. Y eso se refleja en las organizaciones judías que trabajan y trabajaron en el tema de la historia y de la memoria, entendiendo las dos cosas que son bastante cercanas, pero son distintas. En el caso, actualmente existen dos organizaciones, una judía, que se llama el Comité Venezolano de Yad Vashem, que son los sobrevivientes e hijos de sobrevivientes del Holocausto, y está esta otra, que somos nosotros, el Ana Frank, que no es una organización judía directamente, donde participan muchos judíos, pero que abrió el tema al público venezolano y a intelectuales venezolanos que están forman parte de la organización. ¿Cómo reciben los venezolanos? ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué? Porque si bien el Holocausto fue un hecho histórico, centrado en la población judía y otras minorías como los testigos de Jehová, los homosexuales, los gitanos, aunque eso es verdad, lo que representa eso nos afecta a todos. Es decir,
el tema del autoritarismo, el tema de la ideologización extrema o los extremismos, ese es un tema que nos toca a todos, nos incumbe a todos. Si Hitler hubiera triunfado, probablemente nosotros casi ninguno estuviera aquí, porque el racismo como teoría, en ese momento era una teoría pseudocientífica, científica lo llamaban ellos, pero es una pseudocientífica. Es decir, ellos estaban convencidos de que estaban haciéndole el bien a la humanidad. Válgame esta cosa horrible que acabo de decir. Pero para ellos, visto desde ese punto de vista, ellos estaban convencidos de que eso era bien. Si eso hubiera sido así, nosotros probablemente estuviéramos, no existiéramos. Por otro lado, otras ideologías establecen también que hay personas que merecen vivir y otras que no merecen vivir. O unas que merecen vivir en tales condiciones y otras que no deberían vivir, deberían ser segregadas de esa forma de vida. Y esas son ideologías que son negativas y hay que combatirlas desde nuestros pequeños espacios. Ahora, casi estamos terminando. En Venezuela, este tipo de temas, que además habla de ideologías, de lo dañino que es estar pues siendo sectario con una idea muy cerrada, ¿cómo se ha recibido? ¿Cómo se recibe? La recepción es muy positiva. Es muy positiva porque el combate a la intolerancia es inherente al espíritu democrático del pueblo. Qué bueno. Bueno, Néstor, de verdad que siempre es un placer conversar contigo. ¿La película sigue estando en el cine o solamente fue por el 27? La del 27 fue una, ahora la que vamos a presentar en la gira cultural es otra. Esta es En la oscuridad, una película polaca que cuenta la historia de otro justo entre las naciones, un señor que limpiaba cañerías y que en las cloacas de la ciudad de Lvov refugió un grupo de judíos. Vale la pena.